Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy, miércoles 3 de marzo del año 2019. Es para mí un gusto que nos acompañemos. Ustedes me acompañan a mí, yo los acompaño a ustedes en este camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. En fin, apreciables oyentes, son tantas cosas que tenemos, ya saben ustedes, que comentar hoy. Ayer tuvimos un día relativamente tranquilo, lo que me dio la oportunidad en Contravía PM, no sé si lo escucharon o no, de conversar con el diputado independiente Luis Pedro Álvarez sobre la Ley de Reconciliación Nacional que está puesta en agenda para ser discutida hoy en el Congreso de la República. De eso, pues probablemente no vamos a tener nosotros oportunidad de comentar en todo a pulmón, más que hacerles yo un resumen, si acaso nos da tiempo, de lo que ayer conversé con Luis Pedro. Pero mi recomendación para ustedes es que vayan a los podcasts de Libertópolis, a la Libercast. Recuerden, la Libercast es nuestra, vamos a ver, Libercast es en nuestra... Es nuestra casa de los podcasts, ¿qué tal? Y que busquen el podcast de ayer con Luis Pedro, porque fue muy, muy interesante esta conversación que ya al menos a mí me sirvió para aclararme las ideas en lo que respecta a esta controversial discusión que hay en lo que respecta al tema de la Ley de Reconciliación Nacional. Ayer también por la tarde dio a conocer ya el partido Semilla que el candidato a vicepresidente de este partido, que hasta ahorita la precandidata es Thelma Aldana, el precandidato vicepresidencial va a ser el director ejecutivo del ICEFI, Jonathan Mencos. Una decisión que pues vale la pena, pienso yo, el hacer un breve análisis de esta. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que viene a hacer una muestra del poder que tiene Juan Alberto Fuentes Knight dentro del partido Semilla, también considero que viene a ser un lastre para la campaña de Thelma Aldana, que ya de por sí tiene serios problemas. Primero, el mismo partido Semilla en lo que respecta a las asambleas que llevaron a cabo, las cuales han sido cuestionadas porque parece que no cumplieron con los requisitos necesarios para que sean aceptadas como legales y legítimas en el Tribunal Supremo Electoral, sino que además de eso, pues Thelma Aldana, como se sabe, tiene problemas en lo que respecta a estas denuncias que han puesto de la Contraloría General de Cuentas en contra de ella, específicamente en lo que respecta a la contratación de una plaza que consideran los señores de la Contraloría General de Cuentas como una plaza fantasma. Pues bueno, esto suma sin duda a los problemas que tienen el que una persona que claramente lo que propone es un aumento de impuestos, pues sea a quien hayan escogido como el candidato vicepresidencial de Thelma Aldana. Sin embargo, yo que soy fiel creyente de el derecho individual a elegir y ser electos independientemente de todas estas situaciones, pues a mí me parecería que sería sumamente interesante y pondría
a la mesa de las discusiones que debemos de tener en Guatemala un tema importantísimo, el de los impuestos, que obviamente la opinión de la mayoría de los guatemaltecos es contraria a la idea de que hay que tributar más. Y lo vemos fácilmente en el hecho de que alrededor del 75% de la población económicamente activa sus actividades las lleva a cabo dentro de lo que se conoce como la informalidad. Entonces, eso pues ya debería de ser, por lo menos en lo que respecta a aquellos que quieren llegar al ejercicio del poder, un indicador de lo que piensa la mayoría de los guatemaltecos en lo que respecta a los impuestos. Pero bueno, después de esta breve aclaración, que más adelante Jorge la va a profundizar. ¿Por qué? Porque hoy es el primer miércoles del mes y tengo yo la discusión del seminario del capitalismo, que es, pues como ya saben los oyentes que tienen años de escucharnos, es uno de estos dos seminarios en los cuales yo participo mensualmente, uno el seminario del capitalismo y otro el seminario del socialismo, porque yo considero que uno debe de leer y uno debe de educarse y uno debe de conocer a profundidad para poder realmente estar seguro de que los juicios que uno emite son verdaderos. Uno tiene que hacer el esfuerzo por adquirir conocimiento, y en ese proceso de adquirir conocimiento, pues por supuesto, yo considero que es importante que leer y escuchar a aquellos con los que no voy a coincidir en principios, porque lo que en mi caso ha sucedido me ha servido para ser más disciplinada y más meticulosa en la búsqueda de la evidencia que sustente que los juicios que yo tomo, que yo comparto con ustedes, son juicios verdaderos porque coinciden con los hechos de la realidad y son contextual y conceptualmente correctamente analizados. Pero bueno, regresando otra vez al punto que estaba hablando, yo me tengo que retirar hoy alrededor, y sí quisiera por la importancia de la discusión de los Anti-Federalist Papers, pues quisiera poder retirarme a eso de la 1:10 para poder llegar puntual a la discusión en la universidad, como parte también de mi preparación como catedrática de la Marroquín, que bien saben ustedes que soy, que tengo la responsabilidad de dar la clase de ética de la libertad. Entonces es muy importante que uno estudie, que uno se prepare, que uno no se quede con lo que cree ya que es verdadero, sino que se atreva a cuestionar y siga uno adquiriendo conocimiento acerca de la realidad. Pero bueno, regresando otra vez al punto, si nosotros vamos a buscar conocer sobre la realidad de los guatemaltecos, es ineludible que en el tema de los impuestos tomemos en cuenta esto. Alrededor del 75% de la población económicamente activa en nuestro país crea riqueza, porque sí están creando riqueza, están transformando recursos en riqueza, que no es suficiente, por supuesto que no es suficiente para todo lo que necesitamos en Guatemala. Por eso es que nuestros compatriotas siguen, muchos siguen tomando la decisión, se van sumando muchos más a los que ya tomaron la decisión de emigrar, y nos damos cuenta de cuánto ha aumentado el volumen de emigrantes guatemaltecos a partir de los que logran detener las autoridades de Estados Unidos cuando llegan a este país. Imaginen cuántos logran pasar, porque de nuevo, pienso por puro sentido común que la mayoría logra pasar. Eso quiere decir que a pesar de la creación de riqueza que hay en nuestro país, que por supuesto es muy baja, y son muchos los retos que tenemos, los guatemaltecos, la mayoría, tenemos claro que no vamos a lograr progresar y mejorar nuestra calidad de vida aumentando los impuestos. Entonces, a mí me parece interesante que personajes como Manfredo Marroquín o ahora Jonathan Mencos pasen a formar parte de aquellos que quieren llegar al ejercicio del poder, porque si un tema debemos discutir es precisamente la importancia que tiene
la política fiscal de nuestro país. En fin, y esperaría yo que algunos de los candidatos que continúen o que logren llegar al 17 de marzo, pues que algunos, si no varios de ellos, lo que vengan a proponer es precisamente lo contrario, que van a plantear, imagino yo, Tel Maldana y Jonathan Mencos. O sea, que planteen eliminar impuestos directos, eliminar impuestos que pagamos doble y triple según de reconocimientos de la misma Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, no me refiero a la actual Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, en fin, como yo les comentaba, vamos a ver quiénes deciden montarse a este importante tema, y digo, tan importante. Repito, como que el 75% de la población, aproximadamente el 75% de la población económicamente activa de Guatemala prefiere vivir dentro de la informalidad a quedar atrapado dentro de un sistema asfixiante como el que nosotros tenemos, en el cual hay algunos que inevitablemente tenemos que estar en este. Y que pues bueno, todos los aquí se ríen algún día, pues le voy a pedir a ya sea a Miriam o a Jacqueline que vengan y les cuenten que a fin de mes, bueno, cuando hay que pagar el impuesto de la renta y cuando tengo que pagar el IVA, también les digo, miren a cuánto asciende la extorsión que tengo que pagar hoy. Ya saben ellas que cuando me refiero a la extorsión que tengo que pagar es precisamente el pago de impuestos, que solo sirve para que algunos cuantos mejoren su calidad de vida a costa de la miseria y el poco progreso del resto de los guatemaltecos, a costa de aquellos que no solo hacemos el esfuerzo mental por aclararnos las ideas, sino también hacemos el esfuerzo físico para poder alcanzar nuestros objetivos, nuestros valores y poder, por supuesto, conservar esos valores. El que podamos saber que contamos con los recursos necesarios no solo para ser independientes y saber que nosotros, por supuesto, a partir de la interdependencia en la cual vivimos en las sociedades actuales, pero que nosotros podemos mantenernos a nosotros mismos y más aún, podemos generar los ingresos suficientes para poder apoyar a nuestros valores más importantes, a nuestros seres queridos, y el orgullo que se siente, ese que nunca van a saber, nunca lo van a experimentar los que viven dentro de estructuras parasitarias, como es la estructura parasitaria estatal, nacional y también la supranacional. Tampoco lo van a conocer nunca los delincuentes, los criminales, que lo que hacen es robar, extorsionar a otros, y por supuesto tampoco la van a experimentar ese orgullo que es parte del saber que uno es feliz. Tampoco lo van a experimentar los corruptos, ni aquellos herederos que no tienen ni la menor idea de qué fue lo que tuvieron que hacer sus antepasados para crear la riqueza que ellos disfrutan hoy. Pero bueno, en fin, con todo y digresiones en este primer segmento, la otra nota que queremos comentar, pero queremos comentarla con un abogado, porque tengo yo entendido que la decisión que tomó hace cosa de una hora el registrador de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, independientemente de lo que yo piense, las personas a las cuales les quitó el derecho a presentarse a una elección, que no solo les quita el derecho a ellos, sino también se los quita a aquellos, pocos o muchos, que quieran votar por ellos. Pero yo tengo entendido que lo que hizo el registrador Leopoldo Guerra, y como sé que me escuchan y imagino que ya han compartido, porque ahorita no los he mencionado, pero cuando regrese a la siguiente pausa lo voy a hacer. Vamos a ver si todavía me da chance de ver quiénes son los liberhéroes que ya han compartido hoy todo a pulmón. Pero bueno, la decisión que tomó hoy Leopoldo Guerra, el registrador de Ciudadanos, de revocar la inscripción de varios candidatos, incluida la del candidato a presidente del partido Fuerza, que esto significará que pues ya lo van a ir a buscar a la fuerza, probablemente para llevarlo a la cárcel. Y digo porque recuerden que es uno de los que se había solicitado al Ministerio Público, precisamente Mauricio Radford, que imagino que imaginan ustedes, es uno de los candidatos a presidentes
Él y a Sandra Torres eran los candidatos a los cuales había pedido el Ministerio Público que se les retirara ese privilegio que no debería existir. Me refiero al privilegio del antejuicio. Pues bueno, el Registro de Ciudadanos informó hoy que Mauricio Rasford, candidato a presidente del partido Fuerza, no podrá ser inscrito debido a que está ligado a un proceso penal desde el año 2010. De la misma manera, Leopoldo Guerra dejó vacantes las candidaturas de los diputados Rudy Pereira, Patricia Sandoval, Carlos Chavarría y Mario Fermín de León por ser tránsfugas, dice. Luis Rosales Marroquín, quien buscaba ser inscrito como candidato al Parlamento Centroamericano por el Partido Valor, tampoco fue inscrito. Entonces, yo entiendo que el registrador decide a quienes inscribe, pero una vez los inscribe, él no tiene la facultad legal para revocarles esa inscripción que ya les había dado. Y esto es, por supuesto, independientemente de lo que llegáramos a pensar de estas personas, las conozcamos o no, esto de nuevo solo viene a abonar más a toda esa incertidumbre legal, esa falta de certeza jurídica que hay en nuestro país, ya en todo. No solo en lo que respecta a las inversiones, a la creación de empleo, sino también en lo que respecta a las elecciones. Ya es según lo que yo entiendo, ya es básicamente en Guatemala es un decir, miren, aquí las leyes están de adorno. Aquello que hace años decían algunos que la Constitución la utilizan mucho en Guatemala de papel toilette, pues parece ser que ya no es solo la Constitución, sino todo lo demás. Pero bueno, para que nosotros podamos informarlos con conocimiento de causa, en estos momentos, precisamente Miriam de León, asistente de producción de Todo a Pulmón y de la mayoría de programas de Libertópolis, está viendo si logramos conseguir las declaraciones de algunos de nuestros amigos abogados para que nos confirmen o nos aclaren si esto que yo acabo de compartir con ustedes es correcto. Y veo que ahí está Michelle Fernández y ya compartió Todo a Pulmón, al igual que José Calderón. Michelle, que es abogada, a lo mejor nos puede ayudar a entender si es o no correcta mi apreciación en lo que respecta a las facultades, al poder del cual goza Leopoldo Guerra, el registrador de ciudadanos, porque según tengo entendido, los funcionarios del gobierno solo pueden hacer aquello que está explícitamente aprobado que pueden hacer. Y en lo que respecta a las funciones del registrador de ciudadanos, no se encuentra esta de revocar inscripciones que ya él había dado. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Aquí parece que tuvimos un corte de energía eléctrica. Espero que no nos afecte la transmisión por redes, por favor, y tampoco la transmisión en la 102.1 FM. ¡Qué maravilla! Pero bueno, aquí me quedé medio a oscuras, está bien, no hay problema, una vez logremos pues seguir con ustedes en Todo a Pulmón, y tenemos nosotros aquí ya la capacidad instalada para aguantar hasta un corte de energía eléctrica, así que continúa Todo a Pulmón. Pero quiero agradecerles a los otros que también ya han compartido nuestro programa, agradecerle a Shatsi Gutiérrez, a Lorena Juárez de Rosales, también agradecerle a Juan Godínez, veamos a José Mor, también agradecerle a Andrés, lo habíamos extrañado, pero bueno, por favor, que ¿cómo está eso de que me estoy escuchando yo de fondo? Ya vino la luz, gracias Benji, ya no vamos a necesitar nuestro plan de emergencia. Andrés, que nos envía saludos y dice qué felicidad por ver
poder ver tu programa en vivo hoy. ¡Qué maravilla, Andrés! Bienvenido y a compartir, por favor, al igual que ya lo hicieron Walter Fer Flores, Roberto García, Ingrid Judith Castillo, Luis Roldán. ¡Qué maravilla! A este paso me imagino yo que vamos llegando a los 50, ¿no? Así antes de irme, qué maravilla que me puedo ir con la satisfacción de que llegamos a los 75. Sería maravilloso. Gracias a Luis Roldán, también a Salvador Orellana que nos dice compartidísimo, al igual que Carol Jiménez dice gracias por hablar de ese tema de los impuestos, y sin duda ahorita en las elecciones va a ser uno de los temas principales que nosotros vamos a abordar con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Así que antes de irme a la pausa, ya que estoy diciendo esto, Carol, y agradeciéndole a Mario Sarti Gutiérrez, que también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón, al igual que Carmen Berganza de Andrade, les quiero comentar esta información ya Jorge la va a abordar con un poco más de detalle, pero ayer finalmente presentaron los resultados anuales en lo que respecta a Estados Unidos de lo que ha sucedido en lo que se conoce como la balanza comercial, y vean ustedes cómo claramente la evidencia muestra que esa guerra absurda de Donald Trump y Xi Jinping, que fue, por cierto, declarada por Donald Trump, ha tenido un costo altísimo para los estadounidenses, y de todas formas no hizo que la balanza comercial fuera hoy más favorable, entre comillas, a los estadounidenses, porque al fin esa balanza comercial adolece de un serio problema, una premisa, y esa premisa es que lo que quienes están intercambiando son abstracciones, colectivos. ¿Intercambia China con Estados Unidos? No, intercambian estadounidenses con chinos, así como intercambian estadounidenses con guatemaltecos, así como intercambian guatemaltecos con ingleses, solo por mencionar cualquier cosa. Entonces, cada vez que los gobernantes intervienen, según ellos, para el bienestar de la abstracción, léase el país, lo que están haciendo es violentando los derechos individuales de las personas que libremente deciden intercambiar con otros, y al final el costo lo terminan pagando los consumidores, como lo muestra también un estudio que fue presentado hace 2 días. Pero es interesante, ojalá que alguien le vaya a somatar en el escritorio a Donald Trump esta evidencia para que de una vez por todas acaben con ese absurdo pleito que nos está afectando a todos, porque ya luego vienen los presidentes de otros países que poco piensan y dicen, si Donald Trump lo hace, yo también, como recientemente lo decidió AMLO en México, en lo que respecta, entre otras cosas, al acero, pero ahí metió tejidos, zapatos y no sé cuántas otras cosas más. Todas esas intervenciones de los gobernantes, sea quien sea Jimmy Morales, o sea nuestro próximo presidente, sea Donald Trump, sea Xi Jinping, sea Kim Jong-un de Corea del Norte, o sea Bolsonaro en Brasil, una vez deciden violentar nuestra libertad a intercambiar por medio de las aduanas, por medio de aranceles, al final quienes terminan pagando las consecuencias no son solo todos los consumidores, sino en especial los que tienen menos ingresos, esos a los cuales llaman los pobres, pero pobres porque solo los utilizan para excusas, como excusa. Al final, los politiqueros que llegan al ejercicio del poder y todas aquellas organizaciones, miembros de aquellas organizaciones que dicen que los defienden, solo los utilizan para ver cómo le hincan el diente a los impuestos de la gente que trabaja. Por eso digo, va a ser interesante si al final logran que Telma Aldana quede inscrita junto con Jonathan Mencos, porque uno de los temas principales de la corta campaña electoral que vamos a vivir los guatemaltecos deberá ser, como debe ser, el tema de los impuestos. Pero bueno, ahora sí, muy bien, gracias. Michelle Fernández me confirma, así es, MY, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley lo faculta. Correcto, Michelle. Ahora, la ley faculta a Leopoldo Guerra para revocar inscripciones a candidatos. Michelle, no sé si lo sabes, o algún otro de los oyentes que es abogado. ¿Puede Leopoldo Guerra
O sea, ¿está facultado Leopoldo Guerra a revocar inscripciones? ¿Sí o no? Y si no está facultado a revocar inscripciones, ¿cuáles son las consecuencias de este abuso de poder? Porque lo que él hizo fue un abuso del poder. Gracias a Jorge Isaac Coyoy, que también ya compartió todo a pulmón, al igual que Edgar Arévalo. Y Rodríguez Marroquín ya compartió, me pregunto, a lo mejor sí. Mariel Carmen de Montenegro me cuenta que sí, también ya compartió. Qué alegría, digo yo, hoy me voy a poder ir con 75 veces compartido todo a pulmón. Me falta Walter García en YouTube, ¿qué fue lo que pasó? Y ya que he mencionado a los amigos que nos acompañan en los otros medios, también quiero agradecerle a Antonio García de AGDCIS, que ya está invitando a otros a que nos acompañen, al igual que Verónica Ruiz. Y dice, Gerardo de la Riva está haciendo un comentario muy interesante sobre otra de las notas del día, que tiene que ver con la encuesta que presentaron hoy en esta actividad, que es financiada por Dionisio Gutiérrez, que ustedes estuvieron escuchando en Libertópolis los anuncios de esta actividad, en la cual participaron varios expresidentes, pero lo que a mí me parecía lo más interesante de la actividad es precisamente los resultados de esta encuesta en lo que respecta a las intenciones no solo de voto, sino de no voto, porque es interesante, como bien dice Gerardo de la Riva, el 17% de intención de voto por Sandra Torres, que ha estado en campaña tanto tiempo, me parece un fracaso. Totalmente de acuerdo con Gerardo de la Riva, pero aún más importante, según entiendo, porque pues yo no estuve presente en esta actividad, Jorge estuvo unos minutos, vamos a ver qué más información nos puede traer él. Según entiendo, el rechazo en contra de Sandra Torres es lo que va a definir que ella no sea la próxima presidenta de Guatemala, que según lo que sé es de alrededor del 50%. Según entiendo, la que tiene y es Sandra Torres la que tiene el mayor reconocimiento, la llaman, creo que reconocimiento de marca, creo que le están llamando, imaginen eso. El que tiene el mayor reconocimiento de marca es Sandra Torres, pero también es la que tiene este rechazo a la marca altísimo, mucho mayor que la intención de voto, y que hace, pues considero yo casi imposible que Sandra Torres pueda ser electa, a menos que ella sea la única candidata y no quede de otra, pues como sucede en las dictaduras, como ha sucedido en la dictadura de cubana o en las falsas elecciones de Corea del Norte, donde solo hay un candidato, pues entonces luego ganan con el 99% de los votos. Pero ese hecho, considero yo que va a dificultarle muchísimo, más que cualquier acción legal que se ponga en contra de ella, va a dificultar muchísimo que logre Sandra Torres alcanzar el que parece ser su sueño más preciado, que es el ser presidente de Guatemala. Lo interesante es que la que tiene después de Sandra Torres el mayor reconocimiento de marca y voto favorable, entiendo que es Suri Ríos, pero Suri Ríos, como sabemos, pues sobre su cabeza pende una espada de Damocles, o diríamos, vamos a parafrasear, la espada de Gloria Porras sobre su cabeza, que si logra conseguir los votos que necesita Gloria Porras para acabar con el sueño de Suri Ríos, pues bueno, se trae abajo a la que, de lo que yo conozco, no conozco toda la encuesta, por favor, que quede claro esto, pero lo que yo conozco, hasta donde yo sé, es la que estaba en mejor posición. No sé si le conviene a Suri Ríos que se dé toda esta información, porque eso puede acelerar las decisiones que se tomen en el seno de la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Todo
Estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y quiero hacer una corrección. Eso me pasa por andar hablando a partir de lo que escuché en otra radio cuando venía en camino Tengo que aclarar. Mejor no aclares. Sí, tengo que aclarar, MD, porque di un dato totalmente erróneo. O sea, eso sí, es impactante la medición de antivoto, pero bueno. Hola Jorge, hola MD. Y como esto tiene que ver al final con tu artículo, también María Dolores, porque trata acerca de la apatía de los jóvenes para ir a votar, quiero aclarar reconociendo mi error y explicando el origen de mi error. Por eso dije yo que el 50%, aunque nosotros sí hemos visto ese número, por eso yo lo creí lógico, porque nosotros sí hemos visto una medición de antivoto mucho más alto que este 21.2% que le da esta encuesta que se presentó hoy en la actividad de Dionisio Gutiérrez. 21.2% en contra, a ver, se las voy a leer rápidamente. 21.2% en contra, voto en contra de Sandra Torres, 6.5% voto en contra de Suri Ríos, 6.2% voto en contra de Telma Aldana. Y ya luego vienen Roberto Azú, Alejandro Yamatei, Estuardo Galdames, 3.2, Mario Estrada, 2.6. Y en intención de voto, la que va hasta arriba, y también esto cambia porque es lo que yo escuché también, se me hace que fueron presentaciones de encuestas diferentes, George. O se fumaron los datos. Esta es la original. Esta es la original, aquí la trae Jorge. O sea, esa es la original que me mandaron hace un rato y coincide con las fotos que tomé en la encuesta, así que esta tiene que ser. Entonces, saber ni cuál era la encuesta que estaban comentando en la radio que venía escuchando. Pero, según esto, eso te pasa por no escucharnos. La intención de voto... A las 12 menos cuarto eso te pasa, eso te pasa entonces por tomar otras fuentes. No fuentes confiables y verídicas como la de Libertópolis. Así es, aprendo mi lección, tienen toda la razón. Vamos a tener que tener un programa entonces a partir de las 11. Ahí vamos a ver qué dicen los oyentes. Pero bueno, el punto es que según esta encuesta que se presentó hoy, el 17.7% estaría a favor de votar, votaría por Sandra Torres. Sin embargo, el 21.2% never, nunca. De ahí el 10.7% votaría por Telma Aldana, el 7.9% por Suri Ríos, luego viene Alejandro Yamatei, Edwin Escobar, Roberto Azú, Mario Estrada, Julio Héctor Estrada, y todos los demás en el 1%, por ninguno 6.5%, y la clave está aquí en este 34.40%, que son los que van a definir. Es interesante que dentro de esos otros incluyen al que le revocaron la inscripción de candidato a presidente, que es Mauricio Radford, está Freddy Cabrera, Eggenberger, que ya no va a participar, Pablo Duarte, Manuel Villacorta, Edmond Mulet, Estuardo Galdames, Pablo Seto, Luis Velázquez, Ricardo Méndez Ruiz, que tampoco va a participar, Aníbal García, Benito Morales, y los partidos que no habían presentado candidato para la fecha que se llevó a cabo esta. ¿Quién hizo, por cierto? Porque siempre es muy importante esta es de Sid Gallup. Ah, ok, Sid Gallup. Un dato importante que mencionaron es de que precisamente por los cambios en la ley electoral, ahora sí separaron. Antes, se recuerdan, en todas las encuestas salía ninguno y no sabe y no responde, entonces, pero junto, entonces ahora lo separaron. El ninguno es en teoría los que ya dijeron específicamente que no van a votar por ninguno de los candidatos, pero o sea, sería el equivalente al voto nulo. Pero creo que ahí sigue siendo muy es ambiguo el decir ninguno, porque puede ser que no voy a ir a votar y no voy a votar por ninguno, a que sea específico el voto nulo. Creo que ahí hubiera sido interesante que existiera la opción nulo. Sí, hay que sugerírselos para la siguiente, porque dice que van a hacer 3 encuestas, esta será la primera y van a hacer otras 2 todavía. Sí, creería que sería relevante conocer la intención del voto nulo.
¿verdad? Gracias a Marta Isabel Niños y Fuentes Quises, que saludos desde Netolandia, o sea, Misco, ya compartí. Gracias también, gracias Ana María Villalobos Martínez. Ingrid Huit Castillo dice, en ese caso, si solo estuviera Sandra Torres, creo que ganaría el abstencionismo. El voto nulo. Es que ahí se confirma el chiste aquel de que Sandra Torres pone presidentes, porque cualquiera que vaya con ella en segunda vuelta, gana. Alex Wolf, es lo mejor que le puede pasar a que va a segunda vuelta. Yo les comentaba el caso del registro de ciudadanos. Mi pregunta específica, Alex, y si usted es abogado y me ayuda a responderla, es si el registrador, porque estoy de acuerdo que por eso es otra de las cosas que estamos viendo en las elecciones de este año, la judicialización de las elecciones, que ya hemos comentado en varias ocasiones en todo pulmón. Entonces sí, lo que dice Alex lo sé perfectamente, o sea, es lo que ha sucedido. Vienen, inscriben a uno y luego lo ponen presentan alguna acción, algún proceso en los tribunales y se pueden traer abajo la inscripción. Mi pregunta específica, por favor, es si Leopoldo Guerra, registrador de ciudadanos, está facultado para revocar inscripciones de candidatos. Esa es la pregunta específica. Y veo que ya Michelle Fernández respondió, dice, el 157 de la LEP no establece como atribuciones la cancelación de inscripción de candidatos, salvo que se quiera interpretar alguna de las literales del artículo como tal. Eso quiere decir que entonces estoy en lo correcto. O sea, revocar una candidatura lo puede hacer un tribunal, pero no Leopoldo Guerra. Entonces, depende de la interpretación, dice Michelle, y como aquí todo el mundo interpreta la ley como se le da la ronca gana. Ahí es donde mi artículo de la ley, el Estado de Derecho y las leyes objetivas. Pero el punto, Jorge, es que lo que estamos viendo es que en Guatemala ya, o sea, cada vez es más y más frágil la certeza jurídica. María Dolores se puso pilas y de una vez fue a traer la LEP para que lo veamos, pero el artículo ya lo encontraste. 157. Correcto, M.I.E. Gracias, Michelle. Atribuciones del Director General del Registro de Ciudadanos. Son atribuciones del Director General de Registro de Ciudadanos y varias literales, y son muchas, son del A a la K. Dirigir actividades de registro, fiscalizar y supervisar todo lo relacionado con la inscripción, proponer al Tribunal Supremo Electoral los proyectos de reglamentos, entre otras cosas, elevar al TSE consultas pertinentes, juramentar y dar posesión y sancionar a los empleados del registro, elaborar las estadísticas, formular proyecto de presupuesto, resolver y dentro de su competencia las solicitudes de las organizaciones políticas, participar con los magistrados propietarios y suplentes del tribunal, para la selección de, como les ponga, la selección de ciudadanos, llevar el control de las actividades de las dependencias, y las demás atribuciones que las señalan las leyes y reglamentos y disposiciones administrativas. O sea, aquí la única es que dijera, una organización política reclamó que los hayamos inscrito y entonces, como dice, resolver dentro de su competencia las solicitudes de las organizaciones políticas, pero entonces sería cuestionar si está dentro de su competencia. De nuevo, yo estoy mencionando esto no porque considere que, por supuesto, Mauricio Radford, más aún, yo dije que se les quite el privilegio al antejuicio a él y a Sandra Torres. El punto es lo que significa esta decisión de los funcionarios de hacer lo que se les antoje. Tal vez la 155 nos da más idea porque es las funciones del registro. A ver, como tal. Funciones del registro. Y la otra es las atribuciones del director. Entonces, las funciones del registro es todo lo relacionado con las inscripciones de ciudadanos. Inscripciones, no revocatoria. Relacionado con el padrón electoral. Cumplir resoluciones y sentencias judiciales que le comuniquen con relación a actos de naturaleza electoral. Inscribir a organizaciones políticas y fiscalizar su funcionamiento. Inscribir a los ciudadanos a cargo de elección popular. Conocer y resolver acerca de la inscripción, suspensión, cancelación y sanciones de las organizaciones políticas. Notificar a los partidos de las renuncias de sus afiliados del que tenga conocimiento
y los demás que le señalen, el clásico, que los demás que le señalen las leyes y reglamentos, o el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el punto queda aclarado, él no está facultado para hacer esto. ¿Qué significa? O sea, ¿hasta cuándo vamos a llegar sin atrevernos a cuestionar las decisiones? No solo las decisiones, porque no solo hay que cuestionar las decisiones que se toman el Ejecutivo, o sea, el presidente y sus ministros, o las decisiones que tomen los diputados. También nosotros, los ciudadanos que ejercemos como mandantes, tenemos todo el derecho a los miembros del organismo judicial y en este caso del Tribunal Supremo Electoral, pues al fin son magistrados también. En este caso que pongan en orden al registrador de ciudadanos, porque está haciendo cosas que no le corresponden. Y al final es una ironía porque una vez llegan al ejercicio del poder, creen que pueden hacer lo que se les antoje, estén o no facultados. Entonces, aquellos que todavía creen, tienen la ilusoria idea de que en Guatemala vivimos dentro de una república, están, sí, me lo puse al revés. Es un nuevo estilo. No es el nuevo estilo, ahorita lo arreglo. Están totalmente equivocados y lo que debemos entender nosotros como mandantes es las consecuencias que esto tiene en nuestra vida. Ahora, obviamente habrá que revisar. El que ya todos se pasen las leyes por, esto no le va a gustar a mi querido amigo WP, pero que se las pasen por el arco del triunfo, pues. Ahora, aquí lo que habría que también ver es en cuanto a cuál es obviamente la decisión que toma el registrador de ciudadanos de revocar esta inscripción, me imagino que tiene que estar sustentada en alguna información oficial para poder entonces analizar en qué se basó, cuáles son los fundamentos que él argumenta que basa su decisión. Sí, habrá que conocerlo con un poco más de detalle, en ese punto totalmente de acuerdo contigo, MD, pero así a primera vista, a menos que haya recibido una orden de un juez competente, de la cual que es parte no de sus se funciones. sabe, Ajá. de la cual no se sabe, porque lo que tenemos es esta información escueta en lo que respecta a esta decisión, a menos que haya recibido una orden de juez competente, pues bueno, no hay nada que discutir. Pero a mí sí me parece ya que lo único que nos queda somos nosotros mismos, los ciudadanos, para saber qué vamos a hacer en las próximas elecciones, porque ¿quién es el titiritero que está moviendo las decisiones que toman las cortes? No lo sabemos. O la titiritera, quién sabe. ¿Ya Bueno, crees en las teorías de la conspiración? no, George, pero que algo está pasando, algo está pasando. Él muy seguro dijo, ¿te recordás? O sea, los tránsfugas se pueden inscribir y los inscribió. Los magistrados. Ahora dice, no se pueden inscribir y les revoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar mañana si resulta que el día de las elecciones dijeron, mire, la verdad es que ahorita fulanito que va encabezando ya no nos parece, aquí tenemos una decisión, así que le revocamos la candidatura? O sea, ¿cuánta incertidumbre dentro de la cual estamos viviendo en estas próximas elecciones? Que lo peor que podemos hacer, lo peor, con todo el aprecio que le tenemos a Carol Piedrasanta, es no ir a votar. Es lo peor que podemos hacer, Carol, porque que van a haber elecciones, van a haber elecciones. Por lo menos vaya a votar nulo, por lo menos que la motive a ir a votar nulo por el Parlacén, porque si logramos, yo que sé, que el 90% votemos nulo, a lo mejor salimos del Parlacén, pero lo peor que podemos hacer es eso, es falsear la realidad, decir yo no voy a votar porque es una muestra que yo no voy a votar, que estoy en contra del sistema. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, está claro que estoy en contra del sistema que prevalece en Guatemala, el sistema de incentivos perversos, pero tomando semejante decisión, sé que no estoy haciendo absolutamente nada por cambiarlo, y lo que es peor, estoy dejando la decisión en manos de los peores, que fue lo que en su momento decidieron hacer los venezolanos. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí. Cuando le dejaron la asamblea completa al chavismo y que hicieron todos los cambios que hicieron. Exactamente, sí. Eso fue lo que dijeron la oposición. No vamos a votar porque... No, porque no habían...
consideraban que no habían suficientes elementos, no había condiciones para poder hacer válido su voto. Sin embargo, lo que hicieron fue facilitarle a Chávez poder hacer todas las modificaciones que quiso, y se le dieron todas las leyes habilitantes, todas las mandatos para que hicieran leyes habilitantes que él quisiera. Sí, por eso ese sí yo, repito, Carol, con todo el aprecio que le tenemos, consideramos que es una mala decisión y ojalá que la replantee. Nosotros, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, dejo claro que yo sí promuevo ir a votar en estas elecciones. Promuevo ir a votar nulo por el Parlacén. Y las otras, en lo que respecta a los otros casos, no he tomado una decisión, pero si al final la decisión es ir a votar por todos nulo, voy a ir a votar nulo por todos, pero voy a ir a votar, porque sí es necesario que se escuche nuestra voz. Y recordemos que mal que bien, hoy tiene ya un poder el voto nulo. En fin, Ingrid Judith Castillo dice voto nulo, ya estoy convenciendo a mi familia y amigos de hacerlo, pero por lo menos va a ir a votar, Ingrid Judith, y eso me parece correcto. Bueno, ahora, una pregunta, ¿ya se inscribió? Y tal vez ya es tema no es de mi artículo, pero es otro tema. Sí, ya se inscribió. Pero no te gasten, aquí nadie nos está escuchando. Ya se inscribió este señor Portillo, porque estaba en la lista, creo que estaba por el tercero o cuarto. En cuarto lugar de la lista creo que es de la lista nacional. Ajá. No sé si ya se presentaron su papelería. Ok. Creería que todavía no, me imagino que van a esperar hasta el último momento. Para que les digan que no, porque si está siendo consistente, recordemos que en las elecciones anteriores fue así. Gracias a Judith Castillo, que también ya compartió. Sí, perdón. De hecho, yo considero de que la movida del Pollo Ronco es básicamente hacer escándalo y utilizar ese escándalo como propaganda política el día que no lo dejen inscribirse. Pero, o sea, que ya con hecho pensado de que igual no lo van a dejar. Y de hecho, por eso considero que fue que va en cuarto lugar y no en primero, ¿verdad? Entonces, para que no se quede vacía pero que yo considero que realmente es una movida para hacer propaganda política a la hora de que no lo dejen inscribirse. Va 47 veces compartido todo pulmón, nos hacen falta 23 antes de que nos vayamos MD y yo, porfa, compartan, pero bueno, MD, vamos rápidamente a tu artículo. Rápidamente, bueno, mi artículo salió publicado hoy en República GT y lo que habla mi artículo es acerca de un dato que salió publicado con respecto al padrón electoral, precisamente hablando de elecciones, y me hacía la pregunta si al final esto es una apatía, y en este caso le puse juvenil porque es donde está el grueso de la población que no se ha empadronado, pero una apatía en general. Esto es una información que dio a conocer el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, esto del Tribunal Supremo Electoral. Este departamento lo que dio a conocer es que había más de 2.350.000 ciudadanos que ya tenían DPI, pero que no se habían empadronado. Y que actualmente este padrón pues cuenta con más de 7.746.000 ciudadanos ya empadronados. De este grueso, o de este grupo de 7 millones, de más de 7 millones de ciudadanos empadronados, pues la mayoría están entre los 26 y 35 años, seguidos por los de 36 y 45 y los mayores de 56. Si tomamos en cuenta que el plazo para empadronarse de aquellos que ya tienen su DPI vence el próximo 17 de marzo, que es, si no mal recuerdo, el domingo de en 8, entonces, pues quedan pocos días para poder participar en estas elecciones, votando. Más de la mitad de estos 2 millones de personas que no se han empadronado, para ser precisos, el 63.6%, son jóvenes que su edad está entre los 18 y 25 años. Esto quiere decir que 1.500.025 jóvenes aún no se han inscrito en el padrón electoral. A pocos días que se cierra este padrón, veo muy difícil que se logren inscribir 1.500.000 jóvenes. La pregunta que me hago al respecto es que si este dato de jóvenes que ya tienen su DPI, que lo que les interesa es el DPI y no empadronarse, si es acaso un reflejo de esa apatía que tienen los jóvenes hacia la cosa política o hacia el sistema político y sobre todo el sistema electoral. Lo que noto
también es que, a diferencia del 2015, ahora no hay ese optimismo acerca de poder hacer un cambio en el país. Y no me refiero a que no haya, que no se quiera cambiar el panorama político y económico, sino que lo que percibo en estos momentos, o lo que he percibido durante este tiempo, es que lo que hay es un mayor escepticismo con respecto a la clase política y a los cambios que pueden lograrse a través de los votos. Y me pregunto si esta falta de interés de los jóvenes ya ciudadanos por empadronarse pues, podría también reflejar esa apatía y desconfianza hacia el actual sistema electoral, y qué decir, una desconfianza y escepticismo hacia la oferta política. Uno de los temas que es muy importante no solo para los jóvenes, obviamente para todos, pero los jóvenes ya lo dan por hecho, es la transparencia. Hay mucha transparencia a la hora de, por ejemplo, usar aplicaciones, hay transparencia a la hora de poner información, o sea, hay tan transparencia que la poca transparencia en la elección de los diputados, pues es un elemento que le quita cierta relevancia o cierto interés a los jóvenes. Cuando se cierre el padrón electoral, creo que sería interesante que dieran a conocer cuánta gente se empadronó de 2.350.000 que no estaban empadronados, cuál fue el rango de los que más se empadronaron, y además no solo eso, sino contrastarlo de los que están empadronados, cuántos fueron a votar y en qué rangos de edades fueron a votar, para darnos una idea de cuál es la participación. Hay que recordar que todavía no inicia formalmente la campaña electoral, y esta propaganda y todo este bombardeo que tenemos, que vamos a recibir de propaganda electoral, puede hacer que aleje aún más al ciudadano de ir a votar, o que lo haga votar nulo. La pregunta es lo que yo expreso es que mientras no se cambie este sistema electoral, donde el votante no tiene mayor poder, mientras no haya competencia con los políticos, mientras uno vote por el listado y no por la persona, pues la apatía juvenil va a seguir siendo, se va a seguir mostrando, y va a ser un rechazo a este sistema electoral que no le representa y que tampoco le ofrece opciones para lograr un cambio. A mí hay algo que me llamó aquí la atención y que pues ya se sabe científicamente, está científicamente comprobado, que el lóbulo frontal, donde pues se llevan a cabo la mayoría de las actividades analíticas del ser humano, se cierra hasta que cumplimos 25 años. Entonces, por eso es que yo he dicho, realmente la adolescencia termina cuando uno cumpla 25 años. Bueno, eso no quiere decir que uno... a mí me molestan, que es como me dice Raúl, que soy la eterna Kitty. Pero que uno tenga un pensamiento juvenil no quiere decir que uno no haga un análisis y no reflexione de una forma objetiva, utilizando su razón en lo que respecta a las decisiones que toma en la vida. Entonces es interesante que realmente los jóvenes entre 18 y 25 años, los que tenemos más tiempo de ser jóvenes, somos más conscientes de lo importante que es que sí ejerzamos nuestro derecho a voto, porque más ahora que con todo y sus problemas tenemos la opción de votar nulo, que por cierto nos pregunta un oyente, creo que es Jorge Valdemar Chacón, no lo tengo ahorita aquí a la mano, nos pregunta si el voto nulo también es válido para el Parlacén o solo para el caso de presidentes y diputados. A ver no sé, pero María Dolores lo está buscando ahí en la ley. Lo voy a buscar y les cuento, porque aquí debe estar. Va. Pero bueno, entonces, yo creo que le va a quedar de tarea a George resolverlo, porque tanto María Dolores como yo nos tenemos que retirar porque tenemos compromisos académicos, George. Pues bueno, déjenme solo, pues. Ay, sí, como sufre. Si no ha estado en toda la semana en todo a pulmón, vamos a ver, por favor. Y lo dejamos con 52. Yo me quería ir feliz de que ya habíamos llegado a la meta mínima de 75 veces compartido todo a pulmón, pero no, George. Me fallaron algunos de los oyentes que comparten todo a pulmón. Yo sé que hay varios que estoy en deuda. Recuerdo a Aida Reyes o Silvia Urizar, Ludwig Marroquín, que
Javier Estuardo Cojulún, que creo que no los he mencionado, pero si usted compartió y no lo mencionó, quiero que sepa que estamos muy agradecidos con usted, que está dando la batalla como liberhéroe que es, y que sabe que de usted depende su vida, de usted depende la vida de sus de sus seres queridos, lo que usted puede hacer por ellos, y que esta es la batalla más importante que debemos dar, porque es de la que depende la batalla de las ideas, es la que depende de las condiciones en las cuales vamos a vivir dentro de una sociedad. Si es que logramos mantener esa asociación, como la llamó Aristóteles, si la logramos conservar o construir, como parece ser que es el reto que tenemos hoy los guatemaltecos. Alex Wolf, todavía me da chance de compartir su comentario, no sé si comentarlo, pero dice: jurídica y socialmente, si el aspirante a elección popular tiene o está en proceso, demanda o acusación penal o proceso judicial o social, el Tribunal Supremo Electoral tiene el derecho y obligación, ya lo perdí. El Tribunal Supremo Electoral tiene el derecho y obligación jurídica y electoral de rechazar la inscripción. Puede ser, Alex, no hemos visto el Tribunal Supremo Electoral, pero el registrador de ciudadanos, no. O sea, eso ya quedó establecido. Y eso es lo que tenemos que entender. Que, ¿qué pasa cuando los funcionarios se abrogan funciones que no les corresponden? O sea, se da cuenta, Alex, lo que significa esto. O sea, ya no es cuestión de que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no tenemos prohibido y los gobernantes pueden hacer solo aquello que específicamente están facultados a hacer, que es un principio básico del balance del poder que debe existir en una república. Entonces, yo entiendo que pueden ser lo peor de lo peor, más aún, yo he sido clara que este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos atrae a los peores, P-E-O-R-E-S, los peores representantes en nuestra sociedad. No lo discuto, pero no vamos a lograr resolver nada, sino cada vez se empeora más cuando permitimos que aquellos que ejercen el poder en cualquiera de los tres de los tres organismos, y más aún el Tribunal Supremo Electoral, así como la Corte de Constitucionalidad, no está claro realmente que en teoría no pertenecen a ninguno de los tres organismos. Pero ¿qué pasa cuando se toman atribuciones que no les corresponden, que no están explícitamente facultados para hacerlo? Si no entendemos este principio básico, estamos condenados a seguir empeorando las condiciones en las cuales estamos viviendo. Entonces parece que mientras yo le comentaba a Alex que yo creo que él está muy contento, ¿verdad? Compartido, buen día, ay, qué bueno, se animó a compartir todo a pulmón, gracias. Dice Carol Piedrasanta que ella tiene esa apatía juvenil. No lo dudo, Carol. Pero es que tenés que leer el mensaje anterior antes. MD. No lo dudo, Carol, pero bueno, Michelle Fernández dice: el voto nulo sí aplica para los diputados al Parlacén. Nos vamos con una buena noticia. Muchísimas gracias, Michelle, qué maravilla. Carol Piedrasanta, yo voté desde que tengo 18 años y ya tengo 68, dice. Las veces que he votado ha sido un fracaso por los que he votado. Repito ese error con este sistema y aquí no cambia nada. Cada uno que llega es peor. Sí, Carol, pero no hay que dejar de hacerlo. Por lo menos hoy, si va a votar nulo, su voto nulo va a tener un efecto, particularmente en el Parlacén. Mire, aquí leamos este comentario de Michelle Fernández. Dice: el voto nulo sí aplica para los diputados al Parlacén, artículo 196, que nos lo va a leer MD ahorita. Primero les voy a leer el 237, que habla del escrutinio y que es un voto nulo y que es un voto en blanco. Por un lado, el voto nulo dice: será voto en blanco todo aquel que no presente ninguna marca o signo en la papeleta. Será voto nulo todo voto que no esté marcado claramente con una X, un círculo u otro signo adecuado. Cuando el signo, esta es una, y la otra es cuando el signo abarque más de una planilla, a menos que esté clara la intención de voto.
o cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones, signos o figuras ajenas al proceso. Ya saben qué tienen que poner. El mío es de los que, el del voto al Parlacén, el mío es el que va con signos y palabrotas, como dicen algunos. Exacto, y dice el voto nulo tiene validez jurídica a efecto de determinar la repetición de la elección. Y después habla de los votos inválidos, que son aquellos que no están consignados en boletas legítimas. Y dice, si el voto nulo obtuviere la mayoría requerida, se repetirá la elección en los casos que procediere, efectuándose un domingo del mes de octubre del mismo año. Si no se diera la repetición de la elección presidencial, pero sí de las elecciones municipales de alcaldes y síndicos, o de diputados por listado nacional, por planilla distrital, o a diputados del Parlamento Centroamericano, las mismas se podrán realizar conjuntamente con la segunda elección presidencial. Qué maravilla. Bueno, pero ya ahorita sí ya nos tenemos que despedir y hoy venía yo con la espada desenfundada a defender la libertad de expresión y tantas otras cosas más. Jorge Valdemar Chacón dice, cool, así es, así que vamos a ver. Y Marta Isabel Niños y Fuentes, yo le voy a poner a mi voto, sos un hijo de la gran sexo servidora, he dicho caso cerrado. Yo lo que nunca he entendido es que por qué insultan a la mamá. Bueno, si vamos a tomar ese como un insulto, al que hay que insultar es al vástago. Pero la idea es que duela. Lo que pasa es que supuestamente es lo más preciado que tienen las personas. Nuestra mamá. Claro. Exactamente. Incluso pero al final se supone que el insulto va a ser para la mamá. Hay un ensayo de Octavio Paz. Yo como individualista que soy me refiero a las personas. Hay un ensayo de Octavio Paz que creo que está en El laberinto de la soledad. ¿El laberinto de la soledad? Creo que ahí es donde habla incluso de la Malinche. Hay no, pero incluso habla de más cosas, por eso, y habla incluso del tema de rajarse, pero habla de por qué el usar este insulto es fuerte y cuál es la intención de usar ese insulto. Me parece que voy a refrescar mi mente en lo que respecta a ese importante que el laberinto de la soledad es realmente una recopilación de ensayos de Octavio Paz, muy bueno. Sí. Ese que yo recuerdo que lo leí a finales, qué horror, a finales del siglo pasado, léase a finales de los años 90. Y yo a principios de este siglo. De este siglo. Ese es importantísimo. Si no, sería Dorian Gray. Sí, que sería importante totalmente. Yo lo leí de niño. Eso, George, hello. Él lo leía. O sea, mientras yo leía Julio Verne y tú los 5. Yo sí. leía El laberinto de la frente a la aventura. Y yo leía Julio Verne. También. Jorge leía El laberinto de la soledad. Lo que mis en esa papás época no se leía dieron ciencia ficción. cuenta es, yo como me iba al súper con mi mamá y habían libros, yo siempre, como me encantaban los libros, yo venía y los agarraba y los metía. Y mi mamá ni cuenta se daba lo que yo metía. Pasaba y la solo caja. veía un libro y me los pasaba. En una de esos metí el libro para adultos, porque a mí me gustó porque era grandote. Mira el horario. No, No es horario. Era El Conde de Montecristo. Y yo recuerdo que empecé a leer El Conde de Montecristo, no sé, lo más que tendría yo son 7 años. Y me fascinó tanto que dice mi mamá que pasé un fin de semana que mis papás decían, pero ¿por qué no sale la muchachita del cuarto? ¿Qué está pasando? Hasta que fueron a ver cuando estaba yo ya casi terminando así de leerlo. Me dijo, pero mija, ¿qué has estado leyendo? Y cuando vieron El Conde de Montecristo, versión para adultos, mamá, ¿y a qué horas te compré esto? Pues ni modo, yo lo metí, pero lo gocé. Y ese es el primer libro de adultos que yo leí completo, full, y que me fascinó. Y ahora que lo he visto que precisamente inspira a V en V for Vendetta, me encantó eso. Y recuerdo que la primera vez que vi V for Vendetta, fui a buscar la película esa en blanco y negro, del Conde de Montecristo para verla.
Pero bueno, pues yo que estoy haciendo aquí contando anécdotas, ya me tengo que ir. Bueno, apreciables oyentes, ha sido un verdadero gusto acompañarlos. Lo dejamos, por favor, con Jorge Jacobs. Ya solo nos faltan, vaya, con 57 veces compartidos te lo dejamos, George. Ya solo faltan para llegar a 75, saquemos números, 18. Así que por favor, 18 liberhéroes que se conecten y acompañen a Jorge Jacobs y luego a Renny Bake en Todo a Pulmón. Yo estoy de regreso mañana al mediodía y me despido sin haberles ni siquiera recordado lo importante que es que se cuiden y que ahora estoy yo aquí en la batalla por el aloe vera gel de Ela. Aloe vera gel de Ela, ¿para qué? Para que todos ustedes disfruten de esas cosas deliciosas que encontramos en nuestra querida Guatemala. Comida tan rica, son pocos lugares en los cuales se encuentran. Pero qué triste es no poder disfrutarlo porque usted tiene problemas estomacales. Por eso mi recomendación es que hagan lo que hago yo. ¿Y qué es eso? Tomar también equinacia bien líquida de Ela, pero para el tema del sistema digestivo yo tomo el aloe vera gel de Ela, que saque usted números, le sale más o menos como a 10 quetzales al día, porque entiendo que cuesta 320 el bote y le dura más de un mes porque son 32 onzas, y yo lo que tomo es una onza diaria. Si usted está muy mal, pues tómese una cucharada antes de cada comida, pero una vez esté bien, por favor, solo su onza diaria. Entonces, ¿a qué números? Son 10 quetzales al día. ¿Cómo no voy a pagar yo 10 quetzales por poder disfrutar de la comida tan rica que hay en mi querida Guatemala? Y siempre, por supuesto, recordando el principio aristotélico de la justa medida. Pero lo único que tengo que hacer, vean, es escribir, apunten el WhatsApp de Ela, ya lo apuntaron, no, porque no se los he dado. El WhatsApp de Ela, que es el 4950-3414, 4950-3414. Ahora sí, me despido deseándoles que sean felices, muy pero muy felices. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Bueno, y le recomendamos que construya con seguridad y construya con calidad, construya con hierro AG, la marca de confianza. La varilla de hierro AG A706 mejora el desempeño estructural de todos los edificios y las viviendas. Hierro AG está hecho en Guatemala, por eso hierro AG es la marca de confianza. Identifíquelo siempre por la estrella. Si quiere más información, la encuentra en corporacionag.com, y eso es una de las piezas importantísimas y que cada vez nos recordamos, cada vez que hay un temblor aquí, de que los edificios, las viviendas, pero en particular los edificios, tienen que estar muy bien construidos y que es mejor si con los mejores materiales. Aquí nos recordamos, repito, cada vez que hay un temblor, cómo se mece el edificio, pero estamos seguros de que a menos de que sea algo así muy catastrófico, pues no va a pasar nada. Y estamos de regreso en su programa Todo a Pulmón. Y bueno, ¿y qué otras cosas han sucedido hoy alrededor de todo, de los temas electorales? Ya comentaba Marta Yolanda con relación a la encuesta que fue presentada hoy por la Fundación Libertad y Desarrollo, y que es una encuesta realizada por los de Sid Gallup. Ellos ofrecieron que van a hacer 3 encuestas, esta es la primera, y en esta encuesta las intenciones de votos, que es el dato que más esperaba la gente, está así. En el primer puesto está Sandra Torres con 17.7%, en segundo lugar Telma Aldana con 10.7%, en tercer lugar Suri Ríos con 7.9%, luego Alejandro Yamatei con 5.8%, luego Edwin Escobar con 3.1%, Roberto Arzú con 2.8%, Mario Estrada con 2.7%, Julio Héctor Estrada con 1.50% y todos los demás, entre todos los demás hacen 6.9%. Eso es como están las encuestas, como está ahorita, pero recordemos que al final
y especialmente después de lo que vimos hoy, pues las cosas pueden cambiar, y una de las cosas por las que puede cambiar es de que hasta la fecha pues todavía no hay completa seguridad de la inscripción de Telma Aldana como candidata presidencial del partido Semilla. Primero está el tema de las asambleas. Ya hay una denuncia en el Tribunal Supremo Electoral con relación a que no fueron bien planteadas las convocatorias a las asambleas. Según entiendo, lo que sucedió es que hicieron 3 convocatorias simultáneas, o sea, uno lo publicaron un día, el otro día publicaron otra que quitaba una parte de la anterior, y luego al par de días después publicaron una tercera convocatoria que anulaba las 2 anteriores. Sin embargo, no en esta tercera, que fue la que quedó vigente, no se mencionaba o no se hacía la convocatoria a las asambleas municipales, que se hacía en la primera, pero como la primera la eliminó la tercera, entonces quedaba ese vacío ahí en cuanto a las convocatorias municipales. Ese es el argumento. Vamos a ver qué dice el registro de ciudadanos y el registrador, que vemos que aparte de impredecible es bastante cambiante. Eso es un tema. El otro tema es el del finiquito, que no es realmente finiquito, sino es la constancia temporal del trámite, de que no tiene reservas, y a ella le fue emitido el año pasado esta constancia temporal. Sin embargo, hoy en la mañana fue citado al Congreso Fernando Fernández. Él es Contralor General de Cuentas en funciones, o sea, es el que está trabajando como Contralor General de Cuentas, pero no está electo porque él se quedó mientras nombran a alguien, y que el Congreso pues todavía no han nombrado a un nuevo Contralor General de Cuentas, que es uno de los temas pendientes ahí en el Congreso. Pues este señor Fernández fue convocado hoy a la bancada de la UNE, y ahí le preguntó el diputado Blanco, específicamente en el caso de Telma Aldana. Le preguntaron de otros diputados, de otros candidatos, y él mencionó, por ejemplo, que en el caso de Julio Héctor Estrada había tenido un reparo, pero que ya lo había solventado, entonces que no tenía problema. Luego también mencionó el caso de Edwin Escobar, el alcalde de Villanueva, que también fue proclamado incluso hace unos días como candidato presidencial, y en ese caso él dijo que sí tenía reparos y que ni siquiera se había presentado ahí para intentar solventarlos. Lo que muy probablemente quiere decir que no se va a poder inscribir Edwin Escobar. Y luego le preguntaron específicamente del caso de Telma Aldana. Si ustedes ven el video ahí, resulta que se trata de hacer los quesos el Contralor, pero le dicen, bueno, pero díganos pues, ya nos dijo en el otro caso que uno sí se puede y otro no se puede, que cómo está la situación de Telma Aldana. Y entonces lo que respondió Fernando Fernández es: la denuncia que Telma Aldana tiene ante el MP, ante el Ministerio Público, está vigente. Dentro del sistema de Contraloría aparece denunciada el 12 de diciembre de 2018. Si ella llega a pedir una constancia, no se le da trámite. Eso básicamente quiere decir que pues tampoco podría ella inscribirse, y ella podrá llevar su constancia temporal que le dieron el año pasado, pero le garantizo que van a estar varios ahí de varios partidos esperando nada más que presenten su inscripción, empezando por Orlando Blanco, y para llegar al registro y que de seguro van a llevar hasta el video ahí donde dijo esto el Contralor General de Cuentas en funciones, para decir, mire, ya no se puede inscribir, no tiene su constancia temporal de solvencia. Y así que ese es uno de los problemas que entonces en el caso de Telma Aldana están esos dos problemas que mencioné, el de las asambleas municipales del partido Semilla, y el tema de su constancia temporal de solvencia. Y
realmente ya con esas dos cosas pues está todavía en veremos qué suceda, y recordemos que de hecho ellos ni siquiera han hecho la asamblea está programada para este domingo 10 de marzo, así que veremos qué sucede. Y luego con la noticia esa ayer de que Jonathan Mencos es el candidato vicepresidencial, pues era de esperarse. Nos pueden venir con el cuento, decir, sí, mire, le presentamos ahí 50 candidatos y ella fue la que escogió ese candidato, pero eso realmente no es difícil creérselo. Y al final hay que entender que el fundador del partido y el del proyecto político, pues es Juan Alberto Fuentes Knight, que también es el fundador del ICEFI y que tenía ahí al señor Jonathan Mencos, lo dejó ahí de director cuando él salió. Así que bueno, lo más probable, y esa es una especulación porque obviamente ni lo sabemos ni nunca nos van a decir, pero lo más probable es de que simplemente él dijo, bueno, pues no puedo dejar mi proyecto político en manos de cualquiera, así que ahí tiene que estar mi representante, y pues ahí está su representante como candidato vicepresidencial. Por el momento y por esta semana, porque repito, saber qué va a pasar la semana entrante. Y pues estos son algunos de los temas importantes y que vamos a estar tratando en los próximos días, pero ahorita nos vamos a una pausa y regresamos con ustedes con la nota tecnológica. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica hoy, una de mis pasiones, que es la ciencia ficción, les cuento, tal vez les recuerdo, hay una película del año 2005 que se llama Stealth, no sé si ustedes la vieron, y que era básicamente de un experimento que hicieron de un caza, un avión caza de estos así de combate, que era inteligente y autónomo, y que entonces volaba junto con los pilotos, y él solito se metía así a combatir, pero que de repente, pues obviamente la trama de la película, pues medio se las cuento, de que se descompone un poco el cerebro artificial del caza, y de repente se pone a combatir él solito. Bueno, por ahí va la película y se les recomiendo si no la han visto. Si les gusta la ciencia ficción, pues pueden ir a ver esta película. ¿Y por qué menciono la película? Pues porque resulta que apenas hace unos días la empresa Boeing anunció, y de hecho enseñó, un nuevo avión que le pusieron BATS, Boeing Air Power Teaming System, y que así el acrónimo es BATS, como que fuera de murciélago en inglés, pero lo que es un avión caza, pero que es un avión caza que al final básicamente es un dron. Ahora que se han vuelto muy populares los drones, pues resulta que ellos ya diseñaron un avión caza que es un dron, o sea, no necesita piloto, se maneja autónomamente, y básicamente es un jet sin piloto, y está diseñado, como lo están diseñando ahorita los de Boeing, para que sea compañero de los cazas, o sea, básicamente como era en esta película, tal vez no tan inteligente ni autónomo como el de esa película de Stealth, pero básicamente ya es un avión caza que está diseñado, y de hecho hasta el nombre con que lo bautizaron es Loyal Wingman, o sea, ¿qué? Es el compañero de alas leal, y que básicamente está diseñado para volar junto con un caza que sí esté pilotado por una persona, y entonces este dron va a volar a la par del caza pilotado,
y básicamente el propósito principal, aunque tiene otras opciones, pero el propósito principal es que les sirva de defensa, es decir, a la hora de que los ataquen, pues entonces que se defiendan entre los dos, entre el caza pilotado y el dron que se defiendan entre ambos. Y esto ya la semana pasada presentaron ya un modelo a escala real, o sea, ya es un jet así, y esperan que ya esté funcionando para el año entrante, para el 2020, y es un caza con todas las de ley, o sea, tiene alcance de 2.300 millas, que son como 3.000 y pico kilómetros, o sea que es básicamente como que fuera uno de los jets de los que sí están volando con piloto, pero es básicamente un robot autónomo, o sea que la película Stealth de hace apenas 14 años, ya en 15 años, o sea, al cumplir 15 años del año entrante, se va a volver realidad. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio de Amazon Prime Video, con el cual usted obtiene 3 meses, los primeros 3 meses gratis, cortesía de Tigo. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Es todo, la libertad. Sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo. Estás escuchando Libertópolis.com. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, ya ahora en el segmento de El Patio de Atrás con Reni Bake. ¿Y qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, saludos. Muy bonito día, muy soleado, un poco de calor, pero creo que ya casi... Calor con viento, porque yo salí hoy en la mañana cuando fui a esto de donde presentaron la encuesta y había bastante viento. Algo de viento, pero honestamente, Jorge, ya huele a calor Semana también, Santa. Hoy, para los que son católicos, es el inicio de la Semana Santa, porque es el inicio con miércoles de ceniza. Los que no han ido, pues la última hora es a las 5:30 aquí por la zona 10 en Ciudad Vieja, no, 6:30. Me lo mandó una amiga como, ya te conozco, vas a llegar a última hora, aquí están los horarios para que no tengas excusa ni pretexto. Esta es la última, la última actividad. No, es algo así como, para que no tengas excusa ni pretexto, aquí van los horarios. No, mira, creo que ya estamos ya entrando a clima de verano. Sí, hay bastante viento, pero creo que estamos ya entrando a nuestro verano corto. Pronto creo que ya hay que comenzar las dietas y ponernos en modo... ahorita ya vas tarde. En modo... Qué encantador y adorable. Pero sí, pero hay buenas ensaladas. Vamos a tarde, sería. Vamos tarde. Pues mira, hoy mirando las noticias ya acá en el patio de atrás, su segmento semanal sobre las noticias de nuestro patión de atrás que se llama Estados Unidos. Hay varias cosas muy interesantes que conversar. Como siempre, todos los miércoles de 1:30 a 2 de la tarde estamos hablando sobre qué pasa en Estados Unidos en su relación con Guatemala y viceversa. Hay un par de temas que creo que han estado pasando y no estamos haciendo la lectura correcta porque tal vez la información está saliendo, como es usual, muy, muy escueta. Hay un temita ahí que Jorge se muere por comentarles, y es, por ejemplo, no solamente el tema de las incautaciones de droga, el hecho que estamos desgraciadamente teniendo récord de
deportados desde Estados Unidos, que vamos a estar hablando ahí de los números, sino también de que pareciera que este es el año de las extradiciones de personas relacionadas o acusadas en Estados Unidos de temas de narcotráfico. La última semana arrestaron al hermano de un narco que ya está en Estados Unidos, no recuerdo si está convicto o no, Chamalé, acusado por Estados Unidos con fines de extradición, es lo que decía la nota. Y ayer o antier, Jorge, recuérdame, ya extraditaron a un narco hondureño que habían arrestado aquí en Guatemala el año pasado y ya lo extraditaron. ¿Cuál fue, ayer o fue antier? Antier. Antier. Sí. O sea, ¿qué puede significar eso? Primero, si ustedes recordarán, la Fiscalía contra el Crimen Organizado Transnacional, que callada la boca comenzó a trabajar formalmente en octubre del año pasado entre el Ministerio Público y un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, es precisamente para trabajar los temas de interés de seguridad nacional de Estados Unidos, esto es, temas de combate a la corrupción, que les afecta a ellos, que esté pasando acá, la parte de narcotráfico y temas de terrorismo. Y casualmente de pronto ya están agilizando el arresto de personas que tenían órdenes de extradición, como por ejemplo el hermano de Chamalé. No sé si habías visto la coincidencia, Jorge. Sí. Ayer estuve en un almuerzo donde estaba Pastrana y él decía que en la época así de los 80s y 90s, lo que más le temían los narcos era a la extradición, o sea, de hecho hasta así se pusieron mal, el grupo de los extraditables, eran así todos los narcos. Los pepes. Todos los que andaban escondiendo ahí de los gringos. Y él decía, pero ahora es al revés, ahora agarran a cualquiera y lo primero que dicen es lléveme a Estados Unidos, lléveme a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque con estos programas negociamos, pez chico se come a pez grande. De cuéntelo todo, pues resulta precisamente, ¿verdad? Que al final les es muy provechoso, se van, delatan a unos cuantos y después los mantienen así los mantienen en el programa de protección de testigos así por mucho tiempo. Bueno, pero no es tan así. Primero, por ejemplo, si los extraditan, primero tienen que tener, de acuerdo a lo que me han contado algunos amigos gringos que trabajaron en esa área, incluso los hemos entrevistado en la radio acá, primero tienen que tener información valiosa con pruebas de alguien más grande que ellos. Como ahí el tema de lo tradicional es que el pez grande se come al chico, pero en temas de narcotráfico, pez chico se come al pez grande. En este caso, si tienes a alguien más grande que entregar y tienes pruebas, pues entonces se sientan a negociar. Después, tampoco es como algunos comentan y creen de que, sí, se fue unos años a la cárcel, entregó a alguien y se quedó con todo su dinero. Usualmente tienen que negociar la entrega de la mayor parte del dinero mal habido que hicieron, si no es que todo el dinero. Eso nunca me queda muy claro, pero no es de que, sí, ya salió y se fue viva la conga con su pisto a vivir la vida loca. No, tienen que entregar el dinero. Y tercero, aunque los metan a protección a testigos, Jorge, siempre van a vivir para atrás mirando qué día no van a ir a traerlos y pegarles un tiro los mafiosos a los que entregaron. Entonces, como decía uno de mis amigos que hemos entrevistado acá, cuando se meten en temas de narcotráfico, solo salen en la cárcel o en el cementerio. O sea, así es un poco la jugada, pero están comenzando las extradiciones en Guatemala. Creo que va a ser de poporopos y Coca-Cola ver esa situación. Y obviamente muchos andarán preocupados. Que por cierto, un montón de gente está a la espera de que salga la famosa lista y resulta que muy probablemente algunos de estos que están agarrando ya eran precisamente de los que estaban en esas listas, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un par de semanas tuvimus aquí a Mike Big, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, que nos dijo muy jocosamente que muchos iban a enterar que estaban en la lista cuando los fueran a arrestar? Y hay que recordar que el día domingo, para los que no se enteraron, entre sábado y domingo se supo que Marjorie Chacón, la narcotraficante lavadora, confesa en Estados Unidos que pasó algunos años en la cárcel. Según las noticias, ya salió.
Fue liberada el jueves de la semana pasada, no, el miércoles de la semana pasada. Y esa era un poco la discusión con algunas personas, que se fue, estuvo unos años en la cárcel y se fue con todo su plata. No, miren, primero tuvo que haber entregado algo, pero bien grandote, con pruebas, para poder sentarse a negociar. Y después pasó de una condena de 12 años a 5 años y la liberaron. Eso significa que, como decíamos jocosamente el día miércoles, esa mujer no cantó una ópera, esa mujer cantó la temporada completa de La Scala de Milán, y ahora habrá que esperar a quienes van a ir a traer, porque hay que recordar que todo esto está relacionado al cartel de Sinaloa, que ya era una de sus lavadoras. Todo esto es noticia que ha salido en los medios de comunicación. Lo que hay que tomar en cuenta es que por muy que queden bien y que hasta que entreguen toda la plata y que estén toda la vida como testigos protegidos, realmente son literalmente, y en esto me recuerdo una serie, pero ahorita no me recuerdo cuál es, donde decía uno que precisamente, creo que fue en la película aquella de The Firm, donde decía, sí, pero usted es consciente de que nunca más en la vida voy a poder estar tranquilo a la hora de encender un carro. No sabía eso. Esa es una línea de Tom Cruise en The Firm, pero que es básicamente el punto, que, o sea, por muy testigos protegidos y todo que sean, el que hayas delatado así a jefes de los carteles, quiere decir que le van a poner precio a tu cabeza. Como habría dicho, como diría Mike, que si te meten en esas cosas, solo salen en la cárcel o en el cementerio. Esa es mi respuesta. Ya hablando un poco sobre esa situación, porque salió la semana pasada de que el ex candidato a presidente Valdizón estaba como que muy contento, sonriente en Miami. Luego salió que Mario Chacón ya se había ido. Había un montón de gente como preguntando, ¿y para cuándo la lista? Y como, ¿para cuándo la lista? Volvemos a insistir, de acuerdo a lo que nos han dicho algunas personas que hemos entrevistado acá desde Estados Unidos, el andar pidiendo una lista de ese tipo que ha sido hecha por las agencias federales, que es información considerada por ellos clasificada y solo tienen acceso las personas con lo que se diría el nivel de confiabilidad o clearance, que puede ser considerado un delito. Y los hijos federal. de Donald Trump. Y los hijos. Sí, pero creo que la Ivanka y el marido consiguieron clearance, que es como una especie como de investigación y autorización para poder tener acceso a cierta información confidencial. Pero si alguien con clearance la firma, la filtra, eso se llama un delito federal. Y si un extranjero anda buscando la lista y lo cachan, se llama espionaje. Y se van al bote. Vean el caso al bote en Estados Unidos. Vean el caso de la espía rusa que ofrecía fiesta en su cama si le daban información. Terminó en la cárcel. Sí. Fíjate que tenemos un par de preguntas. Bueno, una pregunta y un comentario. Dice Víctor Manuel de Lerón. Hola, pregunta. ¿Cómo es que designa Estados Unidos a sus embajadores? ¿Será que los demócratas están obstaculizando la designación del nuevo embajador para Guatemala, ya que el actual no es compatible con las políticas de Donald Trump? ¿Qué pensás? Primero, ¿cómo responder la parte de cómo los nombran? Y luego, ¿qué pensás de su duda razonable? O sea, ¿cómo se nombra un embajador de Estados Unidos? Primero hay que recordar que el Departamento de Estado es como la Cancillería estadounidense y tienen un sistema de burocracia o de trabajo que básicamente el que entra por oposición al Departamento de Estado tiene que hacer ciertos puestos para ir subiendo. Por ejemplo, todos los que ahora trabajan en Departamento de Estado si entraron desde abajo para hacer carrera diplomática. Todos fueron en algún momento los que estaban ahí parados 8 horas diarias entregando visas. O sea, eran en el consulado. Cónsules, eran mano de obra de usted tiene que haber trabajado de cónsul en algún lado para comenzar de abajo y después van subiendo y van haciendo carrera. En un momento específico. Y hay toda una estructura dentro de las embajadas, ¿verdad? Porque está que el agregado político, que el agregado comercial, que el agregado militar y así todo eso. El Departamento de Estado la embajada es como como la cara o las relaciones públicas, pero adentro hay representantes de distintos departamentos de Estados Unidos, de distintos ministerios. Por ejemplo, está alguien
del Ministerio de Agricultura estadounidense. O sea, está en la embajada, pero su trabajo es ver toda la parte del Ministerio de Agricultura. Luego hay gente, hace unos años, por ejemplo, el Departamento de Homeland Security solo tenía 10, digamos, en 10 embajadas alrededor del mundo, alrededor del mundo, personas de Homeland Security, y una de esos países era Guatemala. Entonces, como, dependiendo de su interés así, la embajada es como la nave madre, ¿verdad? Pero adentro van un montón de representantes de distintas instituciones del gobierno, del gobierno de Estados Unidos, cada uno haciendo su parte del trabajo. Entonces son independientes del embajador, por así decirlo, ¿no? O sea, pues actúan independientemente. O sea, trabajan conjuntamente, y ahí sí no sabría decirte, nunca he trabajado ahí, no trabajo. Básicamente le informan. Pero antes del 2001, y eso hay que estar claros, el embajador era como la última palabra en un país. Después del 2001, a raíz de los ataques de septiembre 11, hicieron un cambio completo en el sistema de seguridad nacional de Estados Unidos, y ahora hay como representantes de distintas, de distintos departamentos o agencias que están aquí en Guatemala, trabajan con el embajador, pero también tienen que mandar, según me dijo alguien, no me consta, que tenían que mandar una copia de sus informes también a sus departamentos y a sus jefes en Washington, para que no se fuera a perder la información en todo ese sistema, porque también la burocracia gringa es un dolor de cabeza muchas veces, y mucha información se puede quedar en el camino. Entonces tienen que dar información doble. En el caso de cómo lo seleccionan, o sea, el Departamento de Estado puede nominar a alguien de carrera, que es como se les denomina, para embajador, pero también puede darse casos que hay como la tradición que más o menos entre un 10 a un 15% de los embajadores los nomina el presidente de turno. O sea, no nombra a todos, pero sí un 10, 15, 20% puede ser nombrado porque es amigo, cuate, financista del presidente de turno de Estados Unidos. Y eso se da en Estados Unidos también. Vía el Departamento de Estado, y esa nominación, o sea, alguien está nominado para embajador, y esa nominación tiene que irse para ser confirmado en el subcomité o el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. En este caso, el chairman, y ahí es donde lo confirman o no lo confirman. O sea, tiene que tener el respaldo o no la objeción de ese subcomité. Ahí, por ejemplo, y ahí vemos la importancia de Marco Rubio, el senador, porque él es el chairman de ese comité en el Senado de Estados Unidos. O sea, para efectos prácticos tiene poder de veto sobre los embajadores. Anduvo un artículo por ahí en la prensa de la prensa gringa, que no me recuerdo si te lo mandé, donde hablaban que el Departamento de Estado, los burócratas del Departamento de Estado, habían nominado a alguien para embajador de Honduras, de apellido Palmieri. Y básicamente llegó la nominación al Senado y se quedó durmiendo como 3 o 4 meses, hasta que, como dijeron, ya no vamos a seguir con esto, ya entendimos que no querés. Esa es mi respuesta, es un artículo público. O sea, ¿cómo hacen el proceso? Pueden ser nominados de carrera, o pueden ser de carrera burócrata, aunque sean de carrera, tienen que pasar por ese proceso. Aunque sean de carrera. Que ya hayan sido embajador, fue embajador en Tangañica y ahora lo quieren pasar a embajador en Alemania, siempre tiene que pasar al Senado. Por eso es el hecho de que muchos, fue embajador y de repente regresa a Washington y ya no encuentra puesto, porque no encuentra apoyo. No estamos hablando de alguien que pasó por Guatemala. Estoy hablando de alguien que pasó por Guatemala hace más o menos 10 años, que después andaba berreando ahí como por el 2011, 2012, que por qué no le daban apoyo para otro puesto, y le dijeron, los puestos que hay son de burócratas en Departamento de Estado y puestos de embajadores. Anda a resolver que en el Senado, conseguirte, asegurarnos que te van a dar la confirmación en el Senado digamos, en este comité que maneja Marco Rubio, y hablamos. Así fue la situación. Luego, en el tema de los tiempos, una cosa que nos cuesta a veces como guatemaltecos entender qué pasa en los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y algunos países de Europa, de la experiencia que he tenido, es que
no es que cambian de partido político y limpian a todos. O sea, los procesos se respetan y los nombramientos se respetan los tiempos. Por ejemplo, el embajador usualmente dura 2, 3 años en el puesto. Cuando se le acaba el nombramiento, nombran a otro. Pero no es porque aquel llegó y entonces aún lo voy a sacar. Políticos a menos que cometan, los cuates del presidente. A menos que haya sido nombramiento político, que lo tradicional es que le dicen para afuera, o hayan hecho una trastada de tal tamaño que le pidan educadamente que por favor pida su retiro antes de tiempo. Pero usualmente los tiempos son 2, 3 años. En el caso del embajador de Guatemala, de Estados Unidos en Guatemala, creo que ya lleva 2 años. Como año y medio, creería, sí. No sé, pero esa es mi respuesta. ¿Cómo los nombran? Se nos está acabando el tiempo y hay temas que no debemos dejar de hablar. Por ejemplo, la Entonces parte solo voy a de mencionar el otro comentario, que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato con relación a eso de encender el carro. Yo pienso, dice Marilyn Revolorio, yo pienso que a todos los maleantes los deberían de matar, son una escoria para la sociedad. Pues no llego a tanto, pero la mayor parte de estos al final pues paran en esas. Lo quieran o no. Yo estoy leyendo ahora unos libros viejos de Colombia en los años 80 y 90, algunas novelas, otros son historias, y mi respuesta es, usualmente esos maleantes terminan muertos, o sea, porque es como una historia de fulano, pum, fulano, tal. Ahorita estoy como, para entender un poco Guatemala, lo que está pasando ahorita, en todo el tema del narco, yo creo que hay que comenzar a estudiar Colombia en los 80s, inicios de los 90s. Y al final hay que entender que es así como era en las épocas de los reyes, así en la Edad Media y todo. Muerto el rey, puesto el rey, o sea, se vuelan a uno y al ratito ya hay otro ahí, porque hay 10 atrás de él esperando que pase él para agarrar el puesto. Exactamente, entonces ahí veremos eso. Ya, pero creo que es importante que estuviéramos claros de que está como cambiando, o ya es bien clara el cambio de la agenda de Estados Unidos en el Guatemala o Triángulo Norte para temas de seguridad nacional, y los ejemplos son esto, o sea, agarran gente que en orden de extradición, están extraditando gente que posiblemente, como decía mi amiga, ¿y quién es el que están extraditando? Le dijo, un narco. O sea, como no es gente conocida, no se hace el gran show, pero está sucediendo. O sea, la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos está sucediendo en Guatemala. Y luego, por el otro lado, la parte de que desgraciadamente estamos siendo como el récord de deportados desde Estados Unidos para Guatemala. Esos son unos números que lloran sangre. Jorge los tenía, han sido también noticia estos días. Y no hay que dejar de mencionarlo, porque primero creo que tiene mucha relación con la inestabilidad que ha pasado en Guatemala en los últimos años, con ese avance del narcotráfico y la inestabilidad social que habían, que no ha generado espacios de posibilidad de inversión o de acceso a trabajo, o en muchas veces la gente se iba huyendo de las maras en las partes urbanas. Y dos, porque desgraciadamente hubo gente que lucró con el dolor ajeno, como escuché a unos amigos gringos ahorita en Washington, pareciera que están utilizando a los migrantes como armas en contra de Estados Unidos, están utilizando al más vulnerable como si fueran kamikazes, solo que esta vez es kamikazes o estos terroristas suicidas que se van que suceden en el Medio Oriente porque les prometen que si lo hacen por Alá van a irse al cielo directamente. En este caso a mucha gente en el interior del país, en Guatemala y en Honduras y en El Salvador, casi que le están diciendo, llegate a Estados Unidos, andate en las caravanas, y casi que le están prometiendo papeles, carro y gringo o gringa con la cual casarse, o sea, y eso no es cierto. Entonces, ahorita está creciendo el número de deportados porque obviamente están llegando allá y están descubriendo que así no era la cosa, los atrapan y los regresan. Sí, las cifras que dieron a conocer ayer es que en lo que va en los primeros 5 meses del año fiscal, recordamos que, si no lo saben, en el caso de Estados Unidos, el año fiscal va de octubre a septiembre, entonces ahorita en febrero se cumplen 5 meses de los primeros 5 meses del año fiscal, y en esos 5 meses han capturado, la patrulla fronteriza ha capturado a 136,150 personas,
que son, que forman parte de familias, o sea, que están yendo ya sea familias completas o que va el papá y el hijo, por ejemplo, entonces ya los consideran así un núcleo familiar, y o la mamá y un hijo, y entonces de esos, así que básicamente que van acompañados de niños, pues han capturado en estos 5 meses a 136,150 personas. Eso solo para su referencia. En todo el año fiscal del 2018, o sea, en 12 meses de octubre del 2017 a septiembre del 2018, capturaron 107,000 personas. O sea que estamos hablando de 107,000 en un año o en el año previo versus 136,000 en 5 meses. O sea, es como un 30% más, bueno, como un 20% más, pero en 5 meses y los otros fue en 12 meses, ¿verdad? O sea, que básicamente si sigue la tendencia, en un año para el otro va a duplicarse el número de deportados. Más que duplicarse, porque ponerle que se mantengan esa, irían, unos 220%, 260, sí, como unos 300,000 personas que capturarían en ese año versus 107,000, o sea, sí casi, no, el 200% más. Es como 200% más, lo cual es triste. Y esto creo que es una reflexión que hay que dejar, que para variar el tiempo se nos acaba. Se le echa mucho la culpa a Estados Unidos que estén haciendo cumplir sus leyes, nos guste o no, tienen legislación sobre temas de migración. Como hacía broma mi amiga, miren, para irse al cielo hay reglas duras para entrar, y para irse al infierno cualquiera puede entrar. Desgraciadamente así es la situación. Estados Unidos tiene sus leyes y las están aplicando. Y mientras tengan esas leyes, el irse a Estados Unidos, o sea que a legalmente. Venezuela entra fácil decir no. Tú lo dijiste, no yo. Eso, están aplicando sus leyes y los están deportando. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a que esas familias no tengan que irse de vuelta? Toda la parte de seguridad y toda la parte de acceso a créditos y precios. Y también hay que enfrentar el hecho que mucha parte del narcotráfico en su arista de lavado de dinero ha hecho que los precios de las propiedades suban acá, y la gente se está yendo porque no puede comprarse ni siquiera un pedazo, una cuerda a tierra para sembrar milpa. Entonces creo que esto es bien complicado, y como sociedad debiéramos de estar discutiendo este tema, porque cuando se hablaba de temas de seguridad nacional de Estados Unidos, una de las amenazas, de acuerdo a Estados Unidos, su estrategia de seguridad nacional para América Latina era que tienen amenazas no regulares desde América Latina: corrupción, narcotráfico, terrorismo. O sea, transversal, no es, o sea, el tema de corrupción. Yo quisiera saber cuándo los candidatos van a hablar y miren, muchachos, ¿qué vamos a hacer con el tema del narcotráfico? O sea, te lo digo, por ejemplo, o el tema de terrorismo, porque si no, más pareciera que se vuelve una cantaleta política y no nos estamos enfrentando a ese monstruo que se está comiendo al país. Y Estados Unidos nos está forzando a enfrentarlo con la fulana lista y con las extradiciones, porque la fulana lista tal vez no sea pública, pero yo te puedo asegurar que habrá mucha gente que todos los días despierte, como tú dices, cuando encienden el carro, a ver si no les está, yo creo que están, a ver si me vienen a traer porque anduve lavando dinero, o sea, ¿me entiendes? Del narco. No, esos están, a ver, a las 6 de la mañana salen a ver si no hay policías afuera de su casa. ¿Sí? Son de los madrugadores que a las 5:30 salen corriendo para hacer ejercicio. Pues mira, esto es triste, por un lado, que esto es lo que nos pasa en Guatemala. Por el otro lado, hay que ver cómo viene el contexto. Y si alguien quiere intentar estudiar un poco cuál es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y cuál es la visión, es público, búsquenla. Otro tema y un ejemplo de cómo se están aplicando lo que ellos llaman todo su poder. O sea, el poder de Estados Unidos no es solamente la bota, que es el ejército. Su poder también puede ser sanciones, pueden ser bloqueos, puede ser quitarle la visa. Cuando ellos hablan de vamos a utilizar todo el poder de Estados Unidos en el tema de Venezuela, dos cosas que no hay que dejar de mencionar es que el día de hoy le quitaron visa a un montón de funcionarios venezolanos que están con Maduro, y por el otro lado también ya le mandaron a decir a un montón de entidades financieras que cuidadito le prestan pisto a Maduro porque se las van a ver con ellos. No fue así la noticia, pero la traducción sería esa. Básicamente están utilizando su poder financiero, su poder
estás haciendo un desastre, pues te quedas en tu país, no te vas a venir ni tú ni tus parientes a refugiar acá. Y obviamente lo siguiente, me imagino que van a comenzar a deportar parientes de funcionarios de Maduro que vivirán en Estados Unidos de regreso a Venezuela. O sea, tú hiciste un desastre en tu país, andate a vivir ahí. No haces un desastre en tu país, te robas el dinero y te venís a vivir a Estados Unidos. Y a dar la vida de reyes, porque no. Y con vida de reyes. O sea, eso es un poco el mensaje que están comenzando a dar y creo que es bien importante que lo discutamos y lo veamos tal y como los mensajes que ellos están dando. Realmente eso no sean vida de reyes, sean vida de payas. Pues ya había una noticia de que le estaban quitando visa a los funcionarios de Maduro hoy, y que al mismo tiempo le estaban diciendo a las entidades financieras, ni se les ocurra financiar a Maduro. Están básicamente haciendo una estrategia de estrangulamiento financiero y de esa forma, mientras menos dinero tengan, más difícil van a tenerla para explicar por qué no dejan que entre en la ayuda humanitaria a Venezuela. Así es, bueno, pues muchas gracias, Reni. Lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo. Y si usted nos está escuchando en Estados Unidos, pues le invitamos a que le cuente a sus amigos acerca de los podcasts de Libertópolis, que puede escuchar los programas de Libertópolis, todos los programas de Libertópolis los puede escuchar a través de cualquier aplicación de podcast. Solo busca Libercast, así, Libercast con S al final, Libercast. O Libertópolis, ahí en cualquier aplicación de podcast, ya sea las de Apple, en Android, cualquiera que usted tenga, y ahí puede usted escuchar todos los programas de Libertópolis, así que cuéntele a sus amigos allá en Estados Unidos para que escuchen especialmente el Patio de Atrás. Y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía, los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene Estuardo Rodríguez Aspuró en Geópolis, a las 6 estará María Dolores Arias, a las 7 de la noche estará María Dolores Arias también con Sofía Hegel en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez, Estuardo y María Dolores en Contravía AM, y en Todo a Pulmón pues estaremos Marta Yolanda y yo nuevamente mañana al mediodía. Solo antes de terminar, Reni quería decir algo. Sí, hay una noticia que se me olvidó y que es importante. Se ha desaparecido o han retenido a un periodista estadounidense en Venezuela, y Estados Unidos está comenzando a somatar la mesa que liberen al periodista estadounidense. Esto no es solamente un tema de un ciudadano gringo, sino que también es un periodista, así que la situación en Venezuela, a pesar que pareciera que se ha estabilizado, la batalla sigue, solo que ahora básicamente están comenzando toda la parte financiera y el tema de que están yendo contra los periodistas, que también hace unos días fueron contra Jorge Ramos, un periodista de una cadena internacional que lo deportaron y salió en unas caras de susto como en su vida tenía, dando declaraciones que básicamente Maduro lo arrestó y lo mandó deportado fuera de Venezuela. Entonces creo que esta situación sigue y va a seguir. Ahí me quedo. Ahí seguirá. Les deseamos que pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.